Iniciemos con una oración, ¿sale, vale? Padre nuestro que estás en los cielos, te damos a ti la honra, la gloria, las gracias, Señor. Porque en esta mañana nos das la oportunidad de seguir profundizando en tu santa palabra. Padre, nosotros no merecemos nada de lo que tú nos das. Te rogamos que nos hagas conscientes de tu gran amor, que quites en esta mañana de nuestro corazón y de nuestra mente todo distractor, enojo, preocupación, distracción. Que tú, Señor, tomes el control de este tiempo de adoración y de reflexión en la enseñanza de tu palabra. Dirígenos, Dios, te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues como ya saben, hermanos, hace 8 días iniciamos con un nuevo curso en nuestra escuela dominical. Curso que versa sobre propiamente la teología. Explicábamos que teología es simplemente la reflexión, la meditación sobre Dios. Theos y logos, la reflexión sobre Dios. Eso es propiamente teología. Sin embargo, nosotros estaremos estudiando un extracto de lo que es la teología bíblica sistemática. Y explicábamos por qué bíblica. Bueno, porque existen muchos tipos de teología. Por ejemplo, hablábamos de la teología racional, que es la teología que han formulado muchos pueblos, muchas etnias, muchos filósofos sobre Dios o sobre la divinidad. Pero ese tipo de teología no es propiamente correcta porque nace a partir de la razón humana. Por eso nuestra teología es considerada teología bíblica, porque surge a partir no de la razón, sino de la revelación. Es decir, que Dios se ha dado a conocer su voluntad, y es a partir del favor de Dios que nosotros podemos acercarnos un poco para comprender quién es Dios y qué quiere Dios. Decíamos también que a Dios no lo podemos analizar, a Dios no lo podemos entender plenamente. Si así fuera, entonces Dios ya no sería Dios. El hecho de que Dios sea infinito, eterno, inmutable, nos hace comprender de antemano que a Dios no lo podemos analizar, entendiendo la palabra análisis como la separación de componentes para poderlos comprender. Sin embargo, la teología bíblica sistemática lo que hace no es analizar a Dios, sino más bien sistematizar la doctrina bíblica para tener una mejor comprensión sobre quién es Dios y cuál es su voluntad. De hecho, explicábamos que la teología bíblica sistemática o la revelación responde a 2 preguntas existenciales que emanan del corazón de todo hombre. La primera es: ¿quién es Dios? Como cuando Saulo tiene el encuentro con Cristo y Saulo pregunta: ¿quién eres, Señor? En cualquier texto en el cual se manifieste la revelación divina, el profeta, el juez, el patriarca, el hombre, quien sea, que tenga la experiencia de la revelación, siempre va a concluir con saber quién es Dios. Por ejemplo, con Isaías 6. Cuando muere el rey Usías, Isaías tiene una revelación, una visión. Se le aparece Dios en el templo con unas faldas muy grandes, con un aspecto sublime y alto, e Isaías termina diciendo: mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. Sin embargo, también Isaías concluye con la voluntad de Dios, porque el Señor pregunta: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? E Isaías responde: heme aquí, envíame a mí. De manera que la teología bíblica sí nos tiene que llevar a responder a esas 2 preguntas. ¿Quién es Dios? ¿Qué quiere Dios? Bueno, el día de hoy estaremos hablando sobre la lección número 1, que tiene que ver con el asunto de la existencia de Dios. Así se titula nuestra lección: la existencia de Dios.
Y antes de iniciar con nuestra reflexión, quiero hacer una pregunta que tal vez para muchos sería una pregunta absurda, pero no lo es. La pregunta es, ¿Dios existe? Y tal vez diremos que sí. Sin embargo, en el mundo existen muchas personas que de manera muy aferrada dirán, no, Dios no existe. Y nosotros sabemos cuál es la intención detrás de esa afirmación. Bueno, realmente me gustaría explicar primero algo con respecto a la palabra existencia. Desde un punto de vista, y perdón si tenemos faltas de ortografía, luego se nos pasan. Desde un punto de vista etimológico, ¿a qué me refiero con etimología? Al significado de la palabra, a la composición. La palabra existencia literalmente significa ser expulsado de. Ex viene de expulsar, de salir, de emanar. Sistere, que tiene que ver con lo que está fuera. Todo aquello que existe, hermanos, es todo aquello que vino a ser, ¿se entiende? Todo aquello o todo aquel que emanó de alguien más, que fue expulsado de algo o de alguien más. Por ejemplo, ¿este púlpito surgió de algo más o no? Primero, de un árbol. Segundo, del pensamiento de un carpintero o del hermano que dijo necesitamos un púlpito. Y en ese sentido, la palabra o el concepto existencia en algunos círculos filosóficos y teológicos no es la palabra más adecuada para referirnos a la realidad de un Dios vivo y verdadero. Repito, desde un punto de vista etimológico, no podemos decir que Dios existe. ¿Por qué? Ya que existir, ¿qué significa? Llegar a ser, emanar, ser expuesto a la realidad. Y yo pregunto, ¿Dios surgió de alguien más? No. De hecho, no hay ningún versículo en la Biblia que diga Dios existe. La Biblia afirma que Dios es. Yo soy el que soy. Por ejemplo, busquen en sus Biblias Éxodo 3:14. Y hasta aquí yo quisiera primero que no piensen que están escuchando una herejía, ¿no? ¿Cómo es que el pastor dice que Dios no existe? Si se supone que somos cristianos. No, lo que estoy diciendo es que la palabra existencia tal vez no es la más apropiada, sin embargo la vamos a usar, porque dentro de nuestro lenguaje es lo que nos ayuda a comprender un poquito cuando hablamos de la realidad de un Dios vivo y verdadero. Pero lo que estoy diciendo con esto es que todo aquello que existe es aquello que surgió de, aquello que tuvo un inicio. ¿Nosotros existimos, sí o no? Sí, en Dios, existimos en Dios. En Él somos, vivimos y nos movemos. Pero Dios no existe en nadie. Dios no llegó a ser. Dios es. ¿Qué dice Éxodo 3:14, por favor? En voz alta. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. La declaración del nombre divino, yo soy el que soy, en primer lugar nos debe llevar a entender que Dios existe en términos humanos, ¿verdad?, en un presente eterno, ¿sale? Dios es en un presente continuo, que nunca deja de ser presente. Por ejemplo, esto va a implicar que Dios no está debajo o subordinado al tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Dios está por encima del tiempo, entendiendo que el tiempo es una criatura, ¿sí o no? Un fenómeno físico que inició con el Génesis, en el principio. Pero Dios está exento y fuera de la realidad física que nosotros conocemos como tiempo. Y al ser así, esto significa que Dios es eternamente, en un presente eterno. Eso implica entonces primero que Dios es eterno. Y si Dios es eterno, Dios es infinito, ¿o no? Los cielos de los cielos no te pueden contener.
Y eso significa que si Dios es infinito y es eterno, en consecuencia Dios es inmutable. Dios no puede cambiar. Pero a ver, usted, ¿me podría dar la hora exacta en este momento? ¿Quién me podría dar la hora exacta? ¿Alguien puede? A ver. ¿Verdad que no? Porque en el momento que usted dice, bueno, son las 11:13 con tantos, ya se avanzó. Porque usted y yo somos criaturas limitadas, subordinadas al tiempo, finitas, mutables. Hoy puede estar muy contento y al rato usted puede estar muy enojado, ¿no? Hoy puede estar muy flaquito y dentro de unos meses lo vemos bien gordito. Hoy puede estar bien sano y luego va a llegar como nuestra hermanita, mi pobrecita, ¿verdad? Con su bracito, pero gracias a Dios que está bien. Entonces, el ser humano es un ser mutable, finito, temporal. Estamos subordinados a ese fenómeno físico llamado tiempo, espacio y materia. ¿Existimos o no? ¿Y eso qué implica? Que en algún momento llegamos a ser y dejaremos de ser. Pero Dios es. Por eso les decía que no hay ningún texto que use la palabra existencia para referirse a Dios. Sin embargo, para fines de nuestro lenguaje, vamos a usar la palabra existencia para referirnos a Dios. ¿Sale, vale? Solo para fines de nuestro lenguaje. Lo primero lo acabo de explicar solamente por si alguna vez platican con un filósofo y no los vaya a agarrar en bajada, ¿verdad? Bueno, punto número 1. Refiriéndonos a la existencia de Dios, hablemos en primer lugar de consideraciones bíblicas ante la existencia de Dios. Reitero, usamos la palabra existencia no porque sea la más exacta, sino porque es lo que se apega mucho más a nuestro lenguaje, ¿sale? De hecho, en cualquier teología bíblica sistemática, usted va a encontrar una sección que se llama la existencia de Dios. Y en algunas se va a explicar lo que ya explicamos, ¿no? Consideraciones bíblicas ante la existencia de Dios. La primera, inciso A. La Biblia nunca se preocupa por demostrar que Dios existe. ¿Sale? Repito, la Biblia nunca se preocupa por demostrar que Dios existe. La Biblia solo da por hecho su existencia. O sea, el fracaso del cristiano es querer demostrar la existencia de Dios cuando realmente ni somos llamados a demostrarlo, ni siquiera la Biblia está preocupada por demostrar que Dios existe. La Biblia solamente lo da por hecho. ¿Cómo inicia el Génesis 1:1? Vamos a examinarlo tantito. ¿Lo tenemos? Creo que si no lo sabemos todos de memoria. A ver, ¿cómo dice? Todos juntos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Primero quiero que noten cómo el profeta Moisés, en el primer verso del texto, manifiesta que Dios es una realidad, que Dios es el creador. Y quiero que vean las cosas que Dios trae a la existencia en el universo físico. Los 3 elementos básicos del universo físico. El primero, el tiempo. Si alguna vez usted se ha preguntado qué fue lo que Dios creó primero, la respuesta es el tiempo. Alguien dice, no, fue la luz. Bueno, yo les recuerdo que antes del día 1 ya existía el tiempo. La tierra estaba desordenada y vacía. Alguien dirá, no, pero el tiempo inició con el sol, la luna, las estrellas. Pues yo les diría que no, porque donde hay materia y donde hay movimiento, ¿qué hay? Tiempo. Por ejemplo, ¿cómo percibimos o cómo medimos el tiempo? En una sola palabra. ¿Cómo mide usted el tiempo? ¿Cómo el ser humano percibe el tiempo, ese fenómeno físico? Movimiento. Fíjense, el traslado de un auto de un punto a otro punto, ¿eso qué fue? Movimiento. Y eso es lo que nos permite poder entender el fenómeno físico llamado tiempo. Por ejemplo, ustedes me conocieron un poquito más flaquito hace unos años. A ver, levanten la mano, ¿quiénes me conocieron más flaquito? Hoy día tengo unos kilitos de más, ¿verdad? Aunque algunos dirán, hermano, le faltan kilos. Pero
el tiempo se mide precisamente a partir de la mutabilidad y del cambio. Algunos hermanos aquí ya están más viejitos que otros, ¿no? Pero todos estamos en constante movimiento. Todo lo que está bajo el tiempo se mueve. Pregunto, ¿este púlpito se está moviendo? Tal vez usted dirá, no se mueve, a menos que lo sacuda usted con sus manos. Pero si usted lo deja aquí sin que nadie lo toque y regresa 10 años, ¿cambió? Sí, porque todo está en constante movimiento. Ese es el primer fenómeno físico. El segundo, noten, Bereshit bara, en el principio creó Dios, los cielos, et hashamayim, et haaretz. Los cielos como el fenómeno físico llamado espacio. Y la tierra como el fenómeno físico llamado materia. Tiempo, espacio y materia. Esos son los tres elementos presentados por Moisés en el 1:1. Pero noten que da por hecho la existencia de Dios. Da por hecho que Dios lo creó. Bueno, y es a partir de eso que Dios empieza a ornamentar y a embellecer la creación. Ese es otro tema para cosmología. Pero lo que estamos enfatizando, inciso A, que la Biblia nunca se preocupa por demostrar que Dios existe. La Biblia solo da por hecho su existencia. ¿Sale? Inciso B. La Biblia presupone que la existencia de Dios solo puede ser aceptada por la fe. Si usted cree que le va a ganar un debate a una persona racional, que solo se base en el método científico, usted está a punto de terminar frustrado. Porque la Biblia explica que la existencia del Eterno solo se puede aceptar por medio de la fe. Es más, el absurdo de decir que yo solamente creo lo que se puede comprobar con la ciencia es tan absurdo al punto de que si queremos que Dios sea analizado o manifestado a través de la ciencia o comprobado por la ciencia, eso indicaría que Dios está por debajo de la ciencia y entonces la ciencia sería Dios. Ese es un absurdo. Y hay muchos absurdos filosóficos, como el otro que dice, si Dios existiera, no habría tanta maldad, no habría tanto pecado, tanto sufrimiento. Bueno, el mero hecho de decir que existe el mal implica un estándar moral, ¿o no? Porque si yo creo que existe el mal, en consecuencia existe el bien. Y eso está implicando que hay un estándar original de ética y moralidad. Sin embargo, la Biblia presupone que la existencia de Dios solo puede ser aceptada por la fe. Si usted quiere comprobarle a alguien a través de la ciencia, la razón, la tradición, que Dios existe, usted está perdiendo el tiempo. Usted tiene que dar por hecho que Dios existe a partir del texto bíblico. Ahora, no estoy en contra de la apología, no estoy en contra de los apologetas, pero no es necesario bíblicamente demostrar la existencia de Dios porque es una realidad tan palpable que la Biblia la da por hecho. Vean por favor Hebreos 11:6. Y si alguien le da lectura en voz alta. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, ¿qué dice? Crea que le hay. O sea, la única forma de acercarnos a Dios y aceptar su existencia es por medio de la fe. Ahora, la fe no es una virtud a ciegas, no es aceptar algo sin razonarlo, no. ¿Qué es la fe? Es la certeza de una esperanza, es la comprobación de verdades que no podemos ver. Así que no piense usted que la fe es caminar a ciegas palpando los muros, porque eso no es la fe. Pero la fe es el único medio y la única virtud por la cual podemos aceptar la existencia de Dios. Ese es el segundo aspecto. Inciso C. Y este es muy importante. A ver, levante la mano aquí, ¿quién es ateo? Yo creo que nadie, ¿verdad?
porque si no, no hubiese venido al culto. La Biblia no cree en la existencia de los ateos, ¿sale? Eso es muy importante. Repito, la Biblia no cree en la existencia de los ateos. O sea, los ateos no existen, ¿sale? Más bien cree en la existencia de ¿quiénes? De los necios. O sea, los ateos no existen. Existe la necedad, ¿sale, vale? Es como diríamos hoy, las personas que se perciben como un animalito y dicen quiero que me respeten porque yo soy un caballo, ¿es realmente un caballo o es un necio? Es un necio, o sea, no existen los hombres caballos, ¿o sí? Es una mentira, es necio, es torpe, está engañado, pero realmente él no existe como se percibe. Más bien, es una persona necia. ¿Qué dice el Salmo 14, 1 al 3? Salmo 14 del 1 al 3, ¿lo tenemos? Dice el necio en su corazón. Fíjense de antemano cómo lo llama el texto. Necio. Dice el necio en su corazón. ¿Qué dice? No hay Dios. De hecho, yo le animo a algo. Ponga en tela de juicio la existencia de Dios saliendo del culto. Y trate de buscar, por el medio que usted quiera, la causa de nuestro universo, de nuestro cuerpo, de nuestra biología, y trate de darle una explicación. Se requiere más fe y es más absurdo buscar otra causa si no aceptamos a Dios. Por eso el texto dice que el necio desde su corazón reclama, no hay Dios. Se han corrompido, esa es la realidad. A veces esa es justificante para hacer sus obras abominables. Decir que no hay Dios alivia la conciencia o no. Es el engaño, o sea, ellos saben que hay Dios, pero el decir no hay Dios, después juntarse a un colectivo que dice no hay Dios, y después armar una sociedad que diga no hay Dios, aunque saben que es mentira, tarde que temprano la conciencia se va cauterizando hasta el punto de que su mentira es aceptada por ellos mismos. Y eso les ayuda a tener una válvula de escape, ¿para qué? Para hacer obras abominables. Es como la cuestión de la ideología de género, ¿no? Y espero que el video no lo tumben al ratito. Pero Pedrito, quien dice, yo soy Pedrita en mi corazón. Yo desde que nací me siento Petrita. Así que les voy a pedir a mis papás, a la gente que me conoce, que me diga Petra de aquí en adelante. ¿Está engañado o no? Pero vamos a pensar que tiene unos papás que no saben cómo reaccionar y le dicen, no te preocupes, hija, te vamos a apoyar, te vamos a llevar con los mejores médicos y vamos a ayudarte para que tomes las hormonas necesarias, te vamos a comprar la ropa. Y Pedrito se siente bien contento, ¿no? Porque ahora la familia lo va a aceptar como Petrita. ¿Le están haciendo un bien? No. Están agudizando una mentira cada vez más grande, pero de repente él se ve en el espejo y dice, yo no me siento contento, voy a mutilar mi cuerpo. Y después dice, ni aún así me siento bien. Pero ya encontré una comunidad que es igual que yo. La realidad es que eso puede mitigar poco a poco la mentira, puede ayudarle a no tener dolor de conciencia. Pero la Biblia de antemano le dice, y la verdad le dice a él, le grita que está en un error. Lo mismo pasa con el ateísmo. Dice el necio en su corazón que no hay Dios. Punto número 2. Ahora hablemos de algo muy importante. Testimonios de la existencia de Dios revelados en la Santa Escritura. En este punto estaremos examinando algunos testimonios que aparecen ¿en dónde? En la Biblia, sobre la realidad de la divinidad, sobre la realidad de Dios. Y espero que usted los pueda anotar o los pueda recordar, ¿sale? Estos testimonios, en algunas teologías son explicados como revelación general. Ya dijimos hace 8 días que el concepto no es correcto. No son revelación, entre tanto que no pueden responder a la pregunta, ¿quién es Dios y qué quiere Dios? Para que la revelación sea revelación, tiene que responder a esas preguntas. Por eso no es correcto llamarle revelación general. Más bien son testimonios
de la realidad de Dios. Vamos a ver algunos, ¿sale, vale? Inciso A. El primero lo vamos a llamar el testimonio de la creación. El testimonio de la creación. ¿Alguna vez usted ha ido a la playa, al desierto, a la montaña, y usted contempla la creación y dice, ¿y de dónde surgió todo esto? ¿Qué tan vasto e inmenso es el mar, el desierto? ¿Qué tan poderosa es la montaña? O sea, el ser humano, como un ser reflexivo, a través de la creación recibe un testimonio. El testimonio de la divinidad, de la realidad de un Dios creador. Si ven conmigo Romanos 1, versículo 19, se darán cuenta que Pablo, apoyando el testimonio del Salmo que leímos, en primer lugar dirá que los ateos no existen otra vez. Y en segundo lugar nos dirá que la creación es un testimonio vivo de la existencia del Creador. Dice el 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen ¿qué? Excusa. O sea, ¿usted puede percibir el poder del Creador en la creación, sí o no? El día de antier, me parece, como a las 12 de la madrugada, se vino un viento muy fuerte. ¿A quién le tocó? ¿Sí? Algunos estábamos aún despiertos, ¿no? Y algunos pensaron, no, pues ya se acabó el mundo, ¿no? No, pues no. Es simplemente una manifestación del poder de Dios a través y desplegado en su creación. Pero lo mismo podríamos ver en el mar, en la montaña, en el desierto. La creación da testimonio de un creador poderoso, pero también da testimonio de un creador divino, trascendental. A través de la creación no podemos concluir que es un Dios trino, ¿o sí? No podemos concluir que amó al mundo de tal forma que ha dado un plan de redención. No podemos concluir muchas cosas, pero ¿qué sí podemos concluir? Que hay Dios, que hay un creador, y ese motivador sería suficiente para que el hombre lo pudiera buscar. ¿Y Dios se le revelaría al hombre o no? Si el hombre lo buscara, sí. Pero como dice el texto, no hay quien busque a Dios. Antes, Romanos dirá que habiendo conocido eso de Dios, no le reconocieron como Dios ni le dieron gracias. Pero ahí está el testimonio y hace responsable al hombre para el día del juicio, de modo que no tienen excusa. Es decir, un hombre que nace en una isla desierta, sin civilización, sin información del exterior, sin Biblia y sin contacto con ningún otro ser humano, el día que muera es responsable ante Dios o no. Y la pregunta es ¿por qué? Si no sabía de la Biblia, si no sabía de los mandamientos, ¿es responsable o no? Sí, porque la creación le daba testimonio de la realidad del Creador, de modo que no tiene excusa. Claro, no es tan responsable como el que sí tuvo contacto con la revelación, ¿se entiende? Pero es responsable. Entonces, ese es el primer testimonio. Inciso B, testimonio del orden de la creación. Parece igualito, pero aquí estamos hablando más bien del orden de la creación. Como que nos hemos acostumbrado a la belleza del orden, ¿no? Por ejemplo, si analizamos un poquito nuestro cuerpo, nos daremos cuenta que está tan bien ordenado y configurado que es casi un milagro que todos los días estemos saludables, ¿no? Nuestra computadora, nuestro corazón, las conexiones nerviosas tienen un orden definido, lo cual nos da testimonio de un creador perfecto, ordenado, congruente, estético.
y la creación también, aludiendo a lo que dice el 19:1. ¿Qué dice? Los cielos cuentan la gloria de Dios. A ver, ¿los cielos hablan o no? Pues yo nunca he escuchado que hablen, pero es una forma poética de decir que hablan porque dan testimonio de la gloria del Creador. ¿Qué más? Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Tendríamos que ser muy necios para pensar que el desorden ha creado la belleza, el orden y la estética de nuestro universo. 2. Un día emite palabra a otro día. Pasa un día, hermanos, llega el otro día, y a veces ya nos acostumbramos a que sale el sol, a que está el clima, a que el horario avanza de manera muy correcta, pero eso es un testimonio como si la creación nos gritara que el Creador ordena todas las cosas. Y una noche a otra noche declara sabiduría. Verso 3. Claramente no hay lenguaje, ¿o sí? Ni palabras, ni es oída la voz de la creación como tal. Pero sin embargo, hermanos, por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Es decir, Dios da testimonio en todo el mundo a través del orden de su creación. Ese es el segundo testimonio que encontramos en el texto. El testimonio del orden de la creación. Inciso C. El testimonio de la providencia. No me refiero a la panadería, ¿verdad? Que testifique de Dios propiamente. Sería bueno. Y tal vez los sabores del pan sí testifican del amor de Dios. Pero cuando hablo de la providencia, me refiero al acto de Dios como ¿qué? Como proveedor. Proveedor en el sentido de que Él ha previsto todo lo que va a ocurrir y que sustenta todas las cosas en su previsión o en su provisión. Quiero que vean algunos pasajes que hablan de su providencia, cómo Dios sustenta. Al menos la providencia habla de tres cosas: sustento, soberanía y concurrencia. Es decir, Dios sustenta todas las cosas con su poder, todo. Nuestra salud, nuestro equilibrio químico, orgánico, eléctrico. Él sustenta el universo, a los animalitos, las plantitas, todo. Lo segundo, su soberanía. Él tiene el control de todas las cosas. No hay nada que se escape de su mano. Y lo tercero, concurrencia. ¿Qué significa esto de concurrencia? Que Dios hace su voluntad siempre, dejando que sus criaturas hagan su propia voluntad. O sea, Él no pierde el control. Él siempre hace su voluntad, y noten la paradoja, dejando que nosotros hagamos nuestra propia voluntad. Ejemplo, cuando Nabucodonosor llevó cautivo a los judíos a Babilonia, quiero preguntarles, ¿hizo su propia voluntad o no? ¿Verdad que sí? Hizo su propia voluntad. Y pregunto, ¿a Dios le agrada que los hombres hagan eso, que sean tiranos, que esclavicen a otros? Pero ahora pregunto, ¿estaba dentro del decreto eterno de Dios eso o no? Y por eso la Biblia a veces le llama a los tiranos mi siervo Nabucodonosor. Porque sin saberlo, el corazón del rey está en la mano del Señor, y Él lo inclina a donde Él quiere, sin que Él sea responsable de la maldad. Repito la frase, Dios hace su voluntad, dejándonos hacer nuestra propia voluntad. Es por eso que no siempre la permisión significa autorización de Dios, ¿se entiende? El que Dios permita algo, el que Dios abra una puerta, no significa que Dios esté promoviendo o que Dios esté autorizando esa acción. Sin embargo, Dios nos deja ser libres en ese sentido. Providencia. Veamos textos. 14:16 de Hechos. Hechos 14:16. ¿Lo tenemos? Lo tenemos en pantalla también, ¿eh? Así que, si no lo encuentra, lo puede mirar en pantalla. Dice así: en las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Pregunto, ¿Dios deja que el hombre haga su voluntad o no? ¿Sí?
No significa que Dios desea que el hombre haga siempre lo que quiere, pero Dios respeta la voluntad del hombre. Obviamente el hombre tendrá que responder por cada acción, por cada palabra ociosa en el día del juicio. Pero en las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. 17. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio. No pensemos como los filósofos epicúreos que pensaban que Dios no existía. Y bueno, si existe Dios, dirán los epicúreos, de seguro que solo le dio cuerda al mundo y se fue muy lejos y nos dejó solitos y se olvidó de sus criaturas. No, dice Pablo, sí ha dejado que el hombre haga su voluntad en las edades pasadas, verso 17, pero él no se dejó a sí mismo sin ¿qué? Sin testimonio. ¿De qué manera Dios le daba testimonio a los hombres? ¿De qué manera Dios le da testimonio a todas las familias, a todos los seres humanos? Haciéndoles ¿qué? Bien. Dándonos lluvias del cielo, ¿qué más? Y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Aun cuando una familia de asesinos, narcotraficantes, mafiosos, están comiendo todos juntos y maquinando sus próximas hazañas, aun cuando todos ellos sean parte del crimen organizado y aborrezcan todo lo que tiene que ver con lo correcto, esa comida que tienen como familia, como amigos, esa alegría en su corazón, es un testimonio ¿de qué? De que Dios les está gritando a través de ello, de su existencia, de su realidad. ¿Se entiende la idea, hermanos? Todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Ahora, Hechos, capítulo 17, por favor, versículo 24 al 28, dice así: El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, lo tenemos en pantalla, no habita en templos hechos por manos humanas. Yo quiero que vean cómo Pablo evangelizaba o cómo iniciaba su evangelismo con las personas gentiles. No iniciaba con los mandamientos de la ley porque ellos ni los conocían. Pablo primero aludía a su responsabilidad a partir del testimonio de Dios en lo que ellos podían percibir. Y aquí le habla a una comunidad griega que tiene un lugar vacío que dice, ¿se acuerdan? Al Dios no conocido. Y Pablo les quiere anunciar a ese Dios no conocido, que es el único Dios. Y les dice, el Dios que creó los cielos y la tierra, verso 24, y todo lo que existe en ellos, no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Cómo es nuestro Dios? En primer lugar, dirá Pablo, Dios es un ser trascendental, que no se limita a la habitación de un templo hecho por manos humanas, porque los cielos de los cielos no lo pueden contener. Sigue diciendo el versículo 25, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Lo segundo, el Dios verdadero, dirá Pablo, a diferencia de los dioses griegos que sí necesitan que los hombres les ofrezcan tributos, sacrificios, ofrendas, el Dios único, el Creador, no necesita del hombre, ni de su ofrenda, ni de su adoración. Si usted piensa que Dios necesita de nuestra adoración, está equivocado. Dios no nos necesita. Dios es suficiente ¿en quién? En Él mismo. El texto dice, como si necesitase de algo. Pues Él es todo lo contrario, nosotros necesitamos de Dios. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre, de paso decimos que no existen diferentes razas, sino una raza, la raza humana. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. ¿Para qué, hermanos? Para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Para qué? Ese testimonio será suficiente, dice Pablo, ¿para qué? Para que busquen
a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Noten el 27, Pablo dice, este testimonio de que Dios ha prefijado el orden de los tiempos, nuestra habitación, de que nos ha dado vida, de que creó el universo, ¿sería suficiente para que el hombre le busque, sí o no? Dice el texto después, si en alguna manera palpando pudieran hallarle, aludiendo a la imagen de un ciego. ¿Cómo busca un ciego, hermanos? Palpando. Pablo les está diciendo, aunque ustedes se consideren ciegos, aunque ustedes pudieran decir, no sé cómo buscarlo, dice Pablo, pues como ciegos, si ustedes de corazón quisieran encontrarlo palpando, ¿qué dice el texto? Él no está lejos de cada uno de nosotros. Pregunto, ¿Dios está con todos los hombres o no? ¿Sí o no, hermanos? ¿Estuvo con Adolf Hitler o no? ¿Estuvo con Nabucodonosor? Dios está con todos. No está lejos de cada uno de nosotros. La diferencia es esta. Dios no está en todos. Dios desea habitar en el hombre. No solamente estar con el hombre, sino habitar en él. Y noten lo que dice el texto 28. Porque en él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios filósofos, los epicúreos, han dicho, linaje suyo somos. Entonces, el testimonio de la providencia nos ayuda a entender que Dios es el ser absoluto. Inciso D. Vamos avanzando. Ahí está mal escrito, perdónenme. Ahorita tal vez lo podamos modificar, ¿no? Inciso D, testimonio de la conciencia. Está mal escrito. Es que luego nos gana ahí el aparatito. ¿Sale? El testimonio de la conciencia humana. Testimonio de la conciencia. ¿Sale? De la conciliación. No, yo no sé por qué lo puse así, se me fue. Bueno, primero quisiera preguntarles, a ver, ¿qué es lo que hace al ser humano diferente a los animales y a las plantitas? La conciencia. No es el espíritu, no es el alma, no es la vida, porque el Génesis dice que todos los seres son almas vivientes, seres vivientes. No son las emociones tampoco, porque quiero preguntarles, a ver, ¿un animalito tiene emociones o no? ¿Han visto a un animalito triste? ¿En depresión? Y ni sabe, ¿no? Porque está deprimido, pero está deprimido. ¿Han visto a un animalito alegre? También. La diferencia entre el animalito y nosotros no son propiamente las emociones, sino lo que la Biblia llama conciencia. La imagen y semejanza de Dios. Quiero recordarles que el ser humano no solamente es una criatura diferente por su cuerpo, porque pregunto, ¿existen cuerpos mejores que los del ser humano? ¿O no? A ver, reflexionen en eso. ¿Hay cuerpos de animales mejores que nuestros cuerpos? ¿O no? ¿Seguros? A ver, ¿hay mejores mandíbulas que las nuestras? Y no quiero que volteen a ver a los hermanos que comen bastante, ¿verdad? ¿Hay mejores brazos que los nuestros? ¿Piernas? ¿Lomo? ¿Espalda? ¿Sí o no? Entonces, ser imagen de Dios no tiene nada que ver con el cuerpo, ¿eh? Porque yo les aseguro que si ponemos al hermano más fuerte del santuario contra un gorila, ¿quién gana? El gorila. O sea, el cuerpo humano no es precisamente el más fuerte. Ser imagen de Dios significa precisamente ser criaturas reflexivas, racionales, capaces de relacionarse con otras criaturas iguales a ellos y capaces de relacionarnos con nosotros mismos. A ver, ¿alguna vez usted se ha preguntado, ¿qué hago aquí todos los domingos? ¿Por qué llego temprano? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿De dónde vengo? ¿Se ha preguntado cosas así o no? ¿Ha platicado usted con usted mismo alguna vez? Pero ¿usted cree que el perrito tiene la capacidad de preguntarse, ¿por qué siempre estoy en el patio? ¿Por qué siempre me dan de las mismas croquetas? ¿Por qué a mí no me llevan a la escuela si dicen que soy de la familia? No, el perrito no razona. ¿Sabe que existe? Ni siquiera sabe que existe. No tiene conciencia de su propia existencia. Y entonces la conciencia es la cualidad o la virtud en el hombre
que le permite calificar algo como bueno o como malo. Y no solo eso, la conciencia también es aquello que nos permite la reflexión, la interacción, el análisis. Por eso el hombre es una criatura que tiene la capacidad de crear otras cosas. Por ejemplo, ¿quién hizo este púlpito? ¿Dios? No, ¿verdad? Lo hizo un carpintero. ¿Quién hizo este micrófono? Un ingeniero técnico. De manera que el ser humano tiene cualidades que solamente tiene él por ser imagen y semejanza de Dios. Otra cosa importante, no tenemos la imagen y semejanza de Dios como si fuéramos un recipiente y la imagen de Dios fuera un líquido. No. La Biblia no dice que tenemos la imagen de Dios. Somos la imagen de Dios. ¿Sale? Muy diferente. No nos podemos desligar de esa esencia. Somos imagen y semejanza de Dios. Bueno, la conciencia. Romanos 2:14. Y ahora yo pregunto, ¿alguna vez su conciencia le ha dado testimonio? ¿O no? Que usted dice, pues, ya le pegué a mi hermano. Y al momento se sentía contento, ¿no? Pero pasan las horas y como que se siente mal, se siente triste, se siente acongojado. ¿Por qué? Si al momento usted estaba muy feliz pegándole a su hermano, ¿pero por qué ese dolor? ¿Por qué, hermanos? Pues la conciencia da testimonio. O tal vez alguien por ahí hizo un chanchullo en su trabajo y después dice, híjole, creo que estuvo mal lo que hice, ¿no? A veces ni siquiera es el Espíritu Santo, A veces es nuestra conciencia la que nos está causando ese dolor. Y pregunto, ¿la conciencia se puede cauterizar? ¿La podemos aniquilar en algún punto o no? ¿Cómo ven? ¿Podemos maltratarla tanto al punto de que ya no tenga sensibilidad? Pues sí. Por eso aquellos que empiezan a corromperse poco a poco, llega un punto en el cual tienen su conciencia cauterizada. Ya no tienen dolor ante el dolor ajeno. Y por eso es muy importante que cuando usted y yo empecemos a pecar, inmediatamente busquemos auxilio. Porque nos acostumbramos o no, ¿sí? Y la conciencia cada vez se hace más insensible, hasta el punto de que empezamos a defender aquello que es perverso y malo. Bueno, vean Romanos 2, 14 al 16. Hablando de la gente que no conoce a Dios, dice Pablo, gente que en aquellos días no conocía nada de la Biblia, gente pagana, dice, porque cuando los gentiles que no tienen la ley, obviamente la ley de los mandamientos, la ley de Moisés, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿Todos juntos? Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Es decir, la obra de la ley. No dice que la ley está en su corazón, sino que la obra de la ley se manifiesta desde su corazón. ¿Cuál es la obra de la ley? ¿Alguien recuérdame? ¿Cuál era la obra de la ley? Su propósito, su función para el hombre. ¿Alguien? Hacernos concientizar sobre nuestro pecado. Y la conciencia manifiesta la misma obra de esa ley en el corazón del hombre. La conciencia hace al hombre consciente de su inmoralidad. No sé si les platicaba del misionero que nos visitó hace unos años, que nos platicaba un poquito de cómo en la tribu de la Amazonía boliviana se practicaba la esclavitud y también se practicaba algo muy extraño cuando las mujeres estaban embarazadas. Sí existía el matrimonio entre un hombre y una mujer nada más. Y cuando la mujer se embarazaba, tenían la costumbre de que para que el bebé estuviese fuerte y saludable, la mujer durante su embarazo tenía que pasar por todos los hombres de la tribu, o por la mayoría, ¿no? Obviamente los misioneros pues, veían todo eso y ellos se espantaban, ¿no? Pero para ellos era muy normal. Sin embargo, era muy común que el esposo de la embarazada durante los 9 meses estuviera agarrando a golpes con todos los hombres de la tribu. Pregunto, ¿por qué? ¿Sabía que estaba mal eso o no? Pues definitivamente sí. Su conciencia le estaba acusando de una práctica ilícita. ¿Se entiende? Y en ese sentido diremos, la conciencia es suficiente para que el hombre reciba condenación, ¿sí o no? ¿Es suficiente para hacerlo responsable, sí o no? Y ahora pregunto, un bebito
que aún no tiene una conciencia desarrollada, si muere, ¿va con Dios o no? Pues claro que sí. ¿Cómo Dios lo va a juzgar si no tiene una conciencia desarrollada? ¿Tiene conciencia o no? Sí, porque es imagen de Dios, pero no tiene su conciencia despierta. Y entre tanto que no pasa eso, no puede ser juzgado ni condenado. Llevamos 4 testimonios: el de la creación, el orden de la creación, el de la providencia y el de la conciencia. Ojo, si lo tenemos ahí, ¿verdad? Ojo, ahí está. No podemos saber quién es Dios ni qué quiere a partir de estos testimonios. Martín Lutero decía que el Evangelio se predicaba desde estos testimonios. Eso no es correcto. La Biblia es la única que nos puede decir quién es Dios y qué quiere Dios. Por eso explico, estos testimonios, por estos testimonios no podemos saber quién es Dios ni qué quiere. A partir de estos testimonios, a partir de estos testimonios no se puede, ¿no? Estrictamente necesitamos su revelación, es decir, la Biblia. Y punto número 3, vamos terminando, hermanos, con esta lección. Estos son argumentos humanos sobre la existencia de Dios. A lo largo de la teología, la filosofía, la antropología, el ser humano ha desarrollado pensamientos, razonamientos, por los cuales ha buscado demostrar la existencia de Dios. Primero les pregunto, ¿ganamos algo queriendo demostrar la existencia de Dios? Pues ya dijimos, no propiamente. La Biblia da por hecho eso. Sin embargo, hay algunos argumentos en la historia de la teología y de la filosofía, argumentos por los cuales algunas personas dicen, hay Dios. El primero es el argumento ontológico. El argumento ontológico, ontología tiene que ver con el ser, con el diseño humano, argumenta lo siguiente, es decir, la perfección de la existencia, sobre todo del ser humano, debe ser el producto de un ser perfecto. Si usted se mira a sí mismo, ¿sí podría llegar a esa conclusión o no? ¿Yo soy el producto de un creador perfecto, sí o no? Pues sí, ese es un argumento que se usa muchas veces, no solamente con el ser humano, sino con todas las criaturas, sino con la existencia en sí. Inciso B, el argumento cosmológico, cosmos de creación, ¿sale? El argumento cosmológico lo que propone básicamente es que todo lo que existe tiene una causa. Por ejemplo, ¿cuál es la causa de este aparato? ¿Alguien me puede decir? Yo creo que sí saben, ¿no? La comunicación. Entonces, antes lo que hacíamos los niños era jugar con un vaso, un hilito estirado, y así nos comunicábamos, ¿no? Pero el ser humano tiene un problema con la comunicación y trató de resolver ese problema a través de un desarrollo tecnológico hasta llegar a este aparato que llamamos teléfono móvil. ¿Todo tiene una causa o no? Bueno, pues así como este aparato, pregunto, ¿el oxígeno tiene una causa y un propósito? ¿La tierra? Las plantitas, y aunque digan que unos órganos no sirven para nada, ¿no? Si no, ese quítatelo, ese casi ni funciona. ¿Todo tiene un propósito o no? Y todo tiene una causa. De manera que el argumento cosmológico argumenta, valga la redundancia, que si todo tiene una causa, entonces tiene que haber alguien detrás de esa causa. El problema de este argumento es que cuando llegamos a Dios, si seguimos con el argumento, ¿cuál sería la consecuencia de ello? Pues que todo tiene una causa, entonces Dios también tiene una causa. Por eso el argumento no es tan aceptado en algunos círculos, ¿no? Inciso C, el argumento teleológico. Es parecido al otro, ¿no? Aquí más bien todo tiene un fin. Todo sirve para algo. A ver, ¿todas las plantitas tienen un fin en particular o no? ¿Sí o no? ¿Todo lo que existe en la creación tiene una finalidad, un propósito? Sí. Así que si todo tiene un propósito es porque hay un diseño. Y si hay un diseño tiene que haber un diseñador, ¿sale? Estético, ordenado, poderoso, soberano.
Inciso D, el argumento moral. Por ejemplo, cuando un ateo dice, Dios no existe, porque si Dios existiera, no existiera el mal, no existiera la maldad, los homicidas, los pedófilos. Si Dios existiera, no habría tanto mal. ¿Han escuchado ese argumento o no? Bueno, primero diremos que Santiago dice que las guerras, los pleitos, las disensiones no vienen de Dios, sino del hombre. Y lo segundo que diremos es que ese argumento es absurdo, porque si se acepta la existencia de la maldad, en consecuencia esta persona lo que reclama es el anhelo a un estándar ¿de qué? De bien, de justicia, de armonía. Por lo tanto, el argumento moral dice lo siguiente: es la búsqueda incansable del hombre por una plenitud moral en el mundo. ¿Han encontrado a personajes así? Por ejemplo, ¿qué dicen muchas veces los presidentes? Estamos transformando y estamos buscando la plenitud, la felicidad, la justicia. No digo que esté mal. Muchos filósofos, muchos religiosos buscan la plenitud del bien y de la justicia en el mundo. ¿Eso qué indica? Que en el ser humano sí está implantado el deseo de un estado de justicia pleno. De manera que eso exige la existencia de un Dios perfectamente moral, quien haga realidad ese ideal. ¿Sale? Inciso E, el último argumento. Argumento histórico o etnológico también, de etnia. ¿Sale? Lo que significa este argumento es precisamente que en todas las etnias del mundo, a través de la historia, se ha notado un sentido por la búsqueda de la divinidad, ¿sí o no? Todos los pueblos, todas las etnias, todas las tribus, todas las civilizaciones en algún punto de su historia han manifestado un sentido de búsqueda por lo divino, ¿sí o no, hermanos? Los mayas, los aztecas y todos los que usted traiga a la mente tenían un sentido por lo divino. A esto se le llama como intuición religiosa, ¿no? Que todo ser humano tiene la búsqueda por la espiritualidad. Obviamente, esa búsqueda se ve distorsionada por la razón humana. La transformamos en idolatría, en panteísmo, en politeísmo, enoteísmo, monolatrismo y muchas formas distorsionadas de quién es Dios. Bueno, pero con esta lección solamente queríamos hablar un poquito de la existencia. Ojo, terminamos con esto de los argumentos. Es importante recordar que ninguno de estos argumentos son necesarios para convencer de la existencia de Dios. ¿Sale, vale? No son necesarios. ¿O son necesarios? No, no son necesarios. Los creyentes debemos afirmar simplemente que Dios existe. Así nada más como burritos y ya. No, con fundamento en la palabra y con fundamento en lo que hemos recibido a partir de la revelación. ¿Sale? Sin embargo, los argumentos los mencionamos como mera información importante y por si usted quiere analizarlos en casa. ¿Sale, vale? Hermanos, ¿hay alguna preguntita, comentario? ¿No? Bueno, vamos a tomar un breve descanso. Me gustaría informarles primero lo siguiente. El baño de las mujeres, queridas hermanas, se descompuso el sapo. ¿Saben lo que es el sapo? Donde el que presiona el agua para que no se vaya. Entonces dejamos cubetitas con agua para que estén economizando, por favor, ¿sale? El otro anuncio, quienes tomen cafecito, al final laven su tacita, por favor, ¿sale? Eso sería todo, hermanos, que Dios les bendiga. Tenemos unos minutitos.